Pues muy bien. Entonces, aquí voy a tratar también algunas dudas que me han llegado sobre el modelo de Toulmin, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a ver primero, obviamente sobre el ensayo argumentativo, pero pensando pues obviamente en el ensayo final, ¿no? A ver, hay tres cosas que son elementales en el ensayo y que de hecho nosotros ya las hemos tratado, ¿no? O sea, hasta este módulo. El primer punto justamente tiene que ver con la cuestión del argumento, ¿ok? Esto que vemos aquí, que se llama inferencia. ¿Alguien me dice qué tiene que ver la inferencia con el argumento? ¿Alguien sabe? Pueden decirlo por medio del micrófono o por medio del chat. ¿Qué tiene que ver la inferencia con el argumento? Sí, Zaira. Ok, ok, muy bien. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿No? Oigan, ¿están ahí o ya se me fueron a dormir? Necesito que aunque sea me digan, no, Miss, no quiero participar. Eh, a ver, como dice Zaira, ciertamente cuando nosotros estamos hablando de un argumento, necesitamos dos elementos, que son premisas y conclusión, ¿cierto? ¿Sí o no? A ver, díganme si sí o si no. Muy bien. Excelente. Necesitamos premisas y conclusión. Y necesitamos, o sea, para que sea un argumento y no una falacia, entonces necesitamos que de las premisas se infiera la conclusión. Entonces, ¿qué significa inferir? ¿Quién me dice qué significa inferir? Zaira. Muy bien, excelente. De hecho, esa es justamente la definición. Significa deducir, es decir, que de unas razones se concluya algo, ¿no? O se deduzca o se infiera, son sinónimos. Entonces, justamente lo que necesitamos en un ensayo argumentativo, pues es que haya verdaderamente un argumento, es decir, unas premisas que deduzcan una conclusión. ¿Sale? Algo que apenas les hice en sus esquemas de pescado fue básicamente decirles si se infiere o no se infiere la conclusión de sus premisas, ¿no? Porque a veces tenemos muy clara cuál es la postura, decimos, yo quiero probar esto, ¿no? Yo quiero decir esto, pero a veces las premisas que utilizamos no nos infieren esa postura. Entonces necesitamos corregir, ¿no? Y por eso es que pues les puse los comentarios a muchos de ustedes, algunos sí nada más les dije, pues muy bien, porque sí se infiere, pero a otros les hice algunas correcciones, ¿no? Que de hecho tal vez incluso en correo o lo que sea, también les he pues ayudado pues a poder inferir correctamente en este proceso, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos justamente es inferir la conclusión de las premisas. Si esto no sucede, de hecho se llama falacia. ¿Alguien se acuerda qué significa falacia? ¿Y me puede decir lo que es? Muy bien. A ver, ¿saben qué voy a hacer? Zaira, yo sé que tú sabes la respuesta, pero voy a llamar al... Excelente. Tiene que ver con la mentira, pero no es necesariamente una mentira, ¿ok? De hecho, significa una mala inferencia o una inferencia falaz que tiene elementos que son falsos, más que sea una mentira. O sea, una mentira es, por ejemplo, que, no sé, que yo diga, no sé, yo tengo los ojos azules. Entonces, eso es una mentira porque yo no tengo los ojos azules, ¿no? Yo los tengo color café. Entonces, estoy diciendo algo que es falso, pero puede ser algo que no esté dentro de un argumento. En cambio, como bien dice Del Mar, pues es llegar a una conclusión sin inferirla por medio de las premisas. Es decir, que no hay una falacia básicamente es que de las premisas no se sigue la conclusión. Yo pongo unas premisas, pero concluyo lo que se me antoja, por así decir, ¿no? O concluyo
algo que no se sigue de las premisas, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan de alguna premisa? ¿Alguien me dice alguna premisa que les haya llamado la atención? ¿El nombre y de qué se trata? ¿Quién me dice una? Los voy a empezar a llamar. A ver, voy a decir, a ver, ¿están por ahí? A ver, voy a llamar a alguien y me va a tener que contestar la pregunta ya sea en chat o en micrófono, ¿ok? Pero si yo digo la pregunta, directamente me tiene que contestar esa persona, ¿ok? Entonces, a ver, Dani Fuentes, ¿estás por ahí? Dani, ¿qué? Muy bien. A ver, Dani, ¿te acuerdas de alguna falacia? La que sea. Ok, no. Más o menos, pero más bien no. A ver, Mariel, premisa. ¿Cuál fue tu primera premisa? Ok, esto es que es una cuestión compleja. ¿Por qué dirías que es una falacia? Es que, por ejemplo, tú no estás diciendo algo falso en la conclusión, pero de hecho sí es una falacia. ¿Por qué? Porque la premisa es incompleta, ¿cierto? Porque ¿a poco el adolescente solo tiene 17 años? Pues no, digamos que es de todos los teens, ¿no? O sea, todos los de desde los 13 años hasta los 18 años se considera la adolescencia, ¿no? Incluso hay una parte de pubertad y así. Entonces, es una falacia porque está utilizando un elemento de forma ambigua. Y por lo tanto, aunque la conclusión te lleva a algo verdadero, o sea, decir, si alguien tiene 17 años, si es un adolescente, sin embargo, está utilizando la información de manera falsa. ¿Ok? Aquí me voy a detener un poco más para decir, una falacia tiene distintas formas. Nosotros vimos un montón, ¿cierto? Al menos vimos 4 tipos. Y estos 4 tipos decíamos que lo que pasa en la inferencia, en la falacia, es que la información que se dan las razones o premisas, una premisa es una razón, ¿ok? Si yo estoy tratando de argumentar algo, yo doy razones y esas razones se llaman premisas, ¿ok? Es básicamente lo que pusimos en cada una de las costillitas del pescado en el esquema de pescado. Ponemos razones que tratan de llegar a una conclusión o tratan de justificar o fundamentar una conclusión concreta, ¿ok? Entonces, cuando esto tiene coincidencia, es decir, cuando de las premisas o de las razones realmente se sigue la conclusión, entonces yo estoy hablando de un argumento normal, o sea, de un argumento bien hecho, ¿ok? Pero cuando de las premisas no se sigue la conclusión, entonces yo tengo una falacia. Por ejemplo, si yo digo, eh, pobre de mí, me fue muy mal, no sé, se me rompió la pierna, no sé, como que mi perro se comió mi tarea, entonces maestra, tú me tienes que poner 10 porque pobre de mí, eso es una falacia, porque ¿por qué? Porque las razones que está dando el alumno para que la maestra le ponga 10 no se sigue que se ponga 10. Es decir, cuando yo digo, por estas razones que son que el perro me comió la tarea o que me rompí el pie, son cosas que no se infieren que yo merezca un 10, ¿no? Para que yo saque 10 yo necesitaría pues haber cumplido las actividades, ir a clases,
pasar los exámenes, y entonces, como no se está siguiendo eso, entonces yo estoy cayendo en una falacia, que justamente se llama ad misericordiam, exactamente, ¿no? Ese es un tipo de falacia. Y hay más, ¿no? Pensemos, yo les ponía creo que la del robo, ¿no? Que es ad baculum, ¿no? El uso de la fuerza, ¿ok? Mi conclusión sería, suponiendo que yo fuera un ladrón, ¿ok? Y yo tengo una pistola, y yo te la pongo en la cabeza y te digo, dame tu dinero, ¿ok? La conclusión ahí es, yo, digámoslo así, yo tengo que recibir tu dinero, pero ahí no hay una razón de, oye, trabajaste para mí, hiciste las cosas justas, o sino simplemente es un elemento de fuerza, que no se sigue directamente el que yo te tenga que dar, pero pues me siento obligado a ello, ¿no? Aquí son elementos falaces que llevan a una conclusión. Puede ser verdadera, puede ser falsa, pero el punto es que las premisas nos llevan a la conclusión, ¿ok? Eso es una falacia. Y nosotros lo que tenemos que procurar es que de nuestras premisas justamente surja la conclusión, o sea, que de ellas se infiera. Otra cosa que hay que aclarar aquí es que nuestra postura tiene que ser también nuestra conclusión, ¿ok? O sea, están de la mano. Digamos que yo pongo algo que como en el método científico, como nos los enseñan, sería algo así como pongo mi hipótesis y mi hipótesis tiene que ser también mi conclusión. Algo así sucede también en el argumento. Es decir, yo pongo una postura, yo quiero comprobar esto y uso las premisas para que de hecho se compruebe eso. Por eso de las premisas surge la conclusión, que es también la postura. ¿Ok? Esto es algo que creo que les repito también en los comentarios al esquema y así, pero bueno, aquí lo aclaro. ¿Ok? Exactamente. Aquí justo lo que dice Hugo. Podemos inferir que existe una relación directa entre premisas y conclusión. Excelente. Eso es un argumento. ¿Ok? Cuando realmente hay una inferencia o una deducción de lo que se dice en las premisas a la conclusión. Hablando de falacias, justamente diciendo que para no caer en falacias en nuestro trabajo o en cualquier cosa que nosotros queramos defender en nuestra vida, ya sea en o sea, con, no sé, como que en la sobremesa, hablando con nuestros amigos o así. Entonces, lo que hay que evitar es que, digámoslo así, digamos de las premisas una cosa y en la conclusión otra, sino que tiene que seguirse, ¿no? Deducirse algo. Y bueno, esto es lo que hicimos básicamente en nuestro esquema de pescado. ¿Ok? En el esquema de pescado, ¿qué hicimos? Identificamos una postura que identificamos en la cabeza del pescado, que es básicamente a lo que queremos llegar, y en las premisas, y en las costillas pusimos las razones por las cuales llegamos a esta postura o a esta conclusión. ¿Ok? Entonces, por eso este primer proceso era importante, era como una especie de radiografía de lo que nosotros queremos decir. Todavía no lo llenamos de investigación o de datos o de cosas, simplemente pusimos, quiero decir esto a partir de estas cosas. ¿Ok? Entonces, este es el primer momento elemental, es básicamente lo que hace un argumento, ¿ok? O lo que identifica el ensayo como ensayo argumentativo, ¿no? Y no ensayo informativo. A veces podemos caer en la tentación de poner un tema y hablar del tema. Eso no es un ensayo argumentativo. Si yo digo, por ejemplo, las plantas y los animales, eso es un tema, aunque yo lo haga complejo, ¿no? O que yo diga, no sé, la arquitectura del siglo XVII en México. Es algo muy complejo, pero sigue siendo un tema. Para que yo lo haga una postura, tengo que decir algo sobre eso. O sea, tiene que haber un verbo en esa postura. Si no hay un verbo en esa postura, entonces realmente no se puede decir que sea como una conclusión, ¿ok? Porque una conclusión se dice algo de una cosa, se hace un juicio. Y entonces, si nosotros hacemos un tema, entonces puede ser que digamos, por ejemplo, la contaminación. La contaminación tiene estos factores. Ah, pues muy bien, pero eso no significa que estés haciendo un ensayo argumentativo. Entonces hay que tener cuidado en realmente poner un argumento completo, ¿no? Con sus premisas y su conclusión. Ahora, el segundo punto elemental
va a ser pues asegurarnos que cada una de esas premisas de hecho son verdaderas, ¿no? Y no estamos diciendo cosas falsas en nuestras premisas. Para eso es el modelo de Toulmin. El modelo de Toulmin, que es un poco complejo, porque tiene palabras raras como aserción, reserva y no sé qué, pues ese modelo nos permite, digamos, saber que lo que decimos en cada premisa tiene una garantía científica, ¿no? Y que no es una mera opinión. Nosotros mera opinión lo tratamos, creo que en la primera clase, y dijimos, lo que diferencia a la mera opinión de un juicio crítico es que está estudiado, ¿no? Que tiene como esta experiencia, este conocimiento teórico sobre las cosas y no es algo que se me ocurrió a mí en un momento. Entonces, el modelo de Toulmin nos, digamos, hace que pasemos de una mera opinión tal vez que tenemos en el esquema de pescado a que sea un juicio crítico, porque lo que estamos diciendo ya no solo lo decimos nosotros, sino que buscamos evidencias, buscamos estudios que sustenten eso, incluso buscamos contrapartes, ¿no? Que hagan más fuerte pues lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Que podamos asegurarnos que eso que estamos diciendo no es algo que se me ocurrió y ya. Entonces, bueno, el modelo de Toulmin es muy importante porque básicamente lo que hace es buscar información que asegure lo que nosotros queremos decir. Y ya con esto tenemos en gran medida nuestro ensayo, porque justamente el desarrollo, que es la parte más importante del ensayo, es lo que tú estás desarrollando o lo que tú estás buscando de información en el modelo de Toulmin. ¿Ok? Y bueno, en tercer lugar, precisamente porque no es nada más, digámoslo así, un diccionario donde decimos, bueno, pues esto es la aserción y esto es tal, así como una especie de esquema, sino que lo estamos haciendo en un ensayo, justamente tiene que estar escrito de forma que la otra persona pues entienda lo que yo estoy diciendo, ¿no? Y para eso necesitamos las máximas de Grice, que es las que vimos ahorita en esta semana, ¿ok? Que tuvieron que hacer una infografía, ¿cierto? Entonces, pues en estas máximas de Grice básicamente nos dicen cómo, o sea, tenemos la información y cómo nosotros explicarla de manera que sea entendible a otro, ¿ok? Recuerden que algo que les expliqué en el aula virtual pasada fue que la forma de escribir, digamos así, regular, cuando nosotros abrimos un libro, el que sea, está escrito en prosa. Si tenemos un libro de poesía, es otro tipo de escritura, ¿cierto? Tiene como rima, tiene, no sé, como orden muy específico de cómo acomodar las palabras. Y en la prosa no, la prosa es una escritura libre. Como nosotros abrimos cualquier libro de medicina, de economía, tal, está escrito en forma de prosa. Es decir, de tal forma natural o cotidiana de hablar. Eso significa prosa, ¿ok? Entonces, las máximas de Grice es, escribe en prosa, pero escribe con estas 4 máximas siempre para que digas exactamente lo que quieres decir y lo digas bien. Además, con verdad y relevancia. ¿Ok? Entonces, estos 3 elementos son importantes, que se expresan básicamente en el esquema de pescado, en el modelo de Toulmin y las máximas de Grice, que son las que hemos visto pues, en estos últimos módulos. ¿Ok? Muy bien, justo aquí los pongo. La primera, pues, es el esquema, es como una radiografía general. Después tenemos el modelo de Toulmin y después las máximas de Grice. ¿Ok? Esto es básicamente para lograr la coherencia y la cohesión de nuestro trabajo. O sea, realmente nosotros podríamos empezar a escribir lo que sea y ya, pero lo que yo quiero es que nosotros aprendamos a escribir un argumento, a que no sea solo escribir la opinión de lo que pienso sobre algo, sino que realmente tenga estructura lo que estamos diciendo y entonces realmente tengamos como esta seguridad de que lo que decimos se infiere o de que en nuestras premisas se infiere la conclusión o nuestra postura. O en otras palabras, que lo que estamos postulando es racional. ¿Ok? Entonces, algo que me han preguntado bastante es la diferencia entre garantía y respaldo. ¿Ok? Cuando estamos hablando del modelo de Toulmin, yo les pedí que hicieran de cada premisa.
¿ok? Recuerden que yo les pedí solo 4 premisas, pero pueden hacer más, pero mínimo 4, ¿ok? Entonces, la manera ideal de escribir el esquema de pescado no es solamente poner los temas ni en la postura ni en las premisas. Ustedes lo hicieron y yo normalmente se los pasé porque en la explicación me ponen más o menos la aserción, digámoslo así. Pero ya en el modelo de Toulmin lo que tenemos que hacer es poner nuestras premisas, cada una de las premisas, como un juicio, ¿cierto? Algo así como lo que hicimos en la postura. Poner el tema de nuestra premisa, pero con verbo y predicado, ¿no? Por ejemplo, este es el mismo ejemplo que les puse en el video, que es en el aula los asientos de los estudiantes deberían ser, tiene un verbo, mesas redondas de trabajo grupal. Aquí lo que vemos justamente es que hay un sujeto, un verbo y un predicado. No solamente está el tema, ¿no? O sea, decir, los asientos de los estudiantes, que normalmente lo identificamos así en las premisas, ¿no? Los asientos de los estudiantes, el profesor, el alumno, la escuela. Digamos que así identificamos las premisas, pero en realidad lo que hay que hacer es decir algo de ella, ¿no? De tal forma que podamos buscar evidencias, garantías y todo. Ahora, la evidencia es algo que nosotros podemos identificar de algo que sucede y que de hecho se basa en ello nuestra aserción o nuestra premisa. Ok, aquí por ejemplo, un asiento aislado lleva a un alumno a trabajar aisladamente, es algo que tú puedes ver. Y esto y la segunda evidencia sería el asiento frena el trabajo colaborativo, ¿no? Un asiento que está aislado pues lo impide. ¿Y esto quién te lo comprueba? ¿O dónde yo puedo decir? No solamente es algo que yo vi en algún momento de mi vida, sino que es algo que se ha estudiado y que tiene, no sé, experimentos, estudios, etc. Ah, bueno, pues ahí voy a investigar. Y esto es básicamente lo que veo en garantía y respaldo. ¿Ok? Lo que hicieron ustedes con las fichas o con la investigación básica en general fue ir a buscar fuentes de investigadores, de gente que se encarga de este estudio para, digamos, fundamentar aquello que ustedes están viendo en la realidad, ¿no? Y que entonces ya no solo sea cosas que ven, sino cosas que realmente están fundamentadas. Entonces, la garantía es, digámoslo así, lo que dice el estudio, ¿ok? Puede ser una ley, puede ser una cita, puede ser la explicación de un experimento, puede ser un ejemplo, no sé. Todo lo que identifiquen de contenido en un estudio lo ponen en garantía. O sea, todo lo que diga el fundamento de su evidencia y de su aserción, pues entonces lo ponen ahí, ¿ok? Y el respaldo sería básicamente la información en APA, ¿ok? Que, digamos así, quién lo dice y en dónde lo dice, ¿no? Que, por ejemplo, que la ONU en tal estudio, en tal link, en tal año, tal. O sea, lo puedes poner en APA y ya te ahorras, digamos, el trabajo de después convertirlo en APA todo y ponerlo pues en tu bibliografía, ¿ok? O por ejemplo, que lo dijo Juan Pérez en el artículo que se llama La educación actual, en tal revista, en tal año, en tales páginas. Eso pones en respaldo, digamos, quién lo dice y en dónde lo dice, asegurándote que esta fuente pues es una fuente académica o científica, ¿ok? Es básicamente lo que te permite el respaldo. Que esta garantía no es algo que también lo vi en YouTube y ya, o algún hijo de vecina me lo contó, sino que de hecho está fundamentado por una institución o por un investigador, ¿ok? La garantía entonces es el estudio en sí y el respaldo, perdón, la garantía es el contenido del estudio y el respaldo es el documento donde está publicado ese estudio, ¿ok? En este punto queda clara la distinción entre garantía y respaldo. Perfecto. Muy bien, ahora va el siguiente punto, que es el cualificador modal,
que también es una cosa que me parece de repente un poco difícil a veces de comprender, ¿ok? ¿Por qué? Porque el cualificador modal lo que implica es, digamos, a qué nivel llega nuestra aserción, ¿ok? El cualificador modal tiene una relación directa con la aserción. De hecho, muchas veces está incluida en la aserción, ¿ok? Lo que suele suceder a veces es que nosotros vemos el ejemplo y decimos, tiene que ver con una palabra, seguramente el verbo. Y entonces, por ejemplo, aquí, como sí tiene que ver con el verbo, pues me ponen el deberían, pero yo porque ya lo incluí, ¿ok? En este ejemplo. Pero, por ejemplo, a veces la aserción es algo así como las ventanas están abiertas, ¿no? Suponiendo, o sea, estoy diciendo cualquier cosa. Y entonces me ponen están en cualificador modal. El cualificador modal no es el verbo en sí de la aserción, sino que se trata de, digámoslo así, hasta dónde llega nuestra aserción. Yo se los voy a poner, digámoslo así, fácil. Cuando yo estoy diciendo esta aserción, o sea, yo digo mi aserción y yo digo, esto que estoy diciendo sucede siempre y en todos los casos, sucede probablemente, o sea, puede ser muy probablemente, poco probablemente, o solo sucede en algunas condiciones específicas. Estos tres, digamos, son las tres opciones que pueden poner, ¿ok? Claro que pueden poner muy probable, poco probable, etcétera, ¿no? Pero decir, el cualificador modal trata de este aspecto. Si esto que estoy diciendo en mi aserción pasa siempre y en todos los casos, o sea, es una cosa que a fuerza pasa, que pasa probablemente o que pasa solo en condiciones demasiado específicas. ¿Ok? ¿Sí se entiende esta cuestión? ¿O no se entiende? Sí, porque probablemente en todas mis premisas. Está bien, o sea, porque justamente tal vez tus premisas van así, o sea, digamos, de entrada está bien, ¿no? Después yo los reviso si quieres, pero en general no está mal que todas tengan probablemente, al contrario. Gracias. Sí. Muy bien, entonces, la palabra, ya con estas tres, guíense, ¿ok? Puede ser siempre y en todos los casos, probablemente, o solo en algunas condiciones muy concretas, ¿ok? ¿Todas las premisas pueden tener la misma? Sí, sin problema. Por ejemplo, el debería implica, es una cuestión moral, y normalmente implica algo así como siempre y en todos los casos, es algo así. En las cuestiones morales, por ejemplo, algunos de ustedes me ponen como los niños no deberían trabajar. Esto es algo que siempre y en todos los casos debería suceder o no suceder, ¿no? O sea, los niños no deben hacerlo en ningún caso. Entonces tiene un cualificador modal de siempre y en todos los casos, ¿no? O que también en cuestiones morales implica un debería, ¿ok? Y por último, voy con la reserva. La reserva es básicamente una contraparte, es decir, el debate. Básicamente se trata de eso. Y aquí me lo pueden poner así como aquí yo lo puse, muy chiquito, pero lo que sí no puse en el ejemplo y me hizo falta poner, fue poner qué autor dice esto. O sea, no solamente la frase y ya, sino poner quién lo defiende y en qué estudio. ¿Ok? Algo así como hacemos en garantía y respaldo, pero puesto de manera junta en reserva. ¿Ok? Tal persona dice esto contrario a lo que yo digo, pero nosotros cuando ya lo escribamos en nuestro borrador, lo que vamos a hacer es, digámoslo así, tal persona dice esto, ponemos la referencia APA, pero no tiene razón por esto. O sea, ya lo explican, ¿no? Digamos que lo que dice Toulmin es que la reserva hace que tú consideres si realmente tienes razón o no. Cuando tú debates la otra parte y dices, no tiene razón por esto, esto y esto, entonces te permite a ti asegurar que tal vez tu postura es la correcta. Por eso la reserva es tan importante. Y bueno, por último, eso es sobre el modelo de Toulmin. Muchos de ustedes ya me enviaron el modelo de Toulmin, está bien, recuerden que hoy es la fecha. Si por ejemplo ahorita dijeron, híjole, yo no hice esto bien, lo pueden enviar todavía de nuevo como un segundo intento, si quieren lo corrigen y listo.
¿ok? Y las máximas de Grice las vamos a aplicar en el borrador 1, porque ahora lo que vamos a hacer es básicamente escribir. Obviamente nosotros no vamos a escribir en este esquema o no podemos solo copiar y pegar el esquema. El esquema, tanto el de Pescado como el modelo de Toulmin, nos ayudan a organizar nuestras ideas, a tener sustento de nuestras ideas. Pero ahora lo que hay que hacer es escribirlo de tal forma que sea entendido por otros y que sea, digamos, en forma de prosa, ¿no? Como normalmente los libros y los ensayos están escritos. Y para eso vamos a seguir las máximas de Grice, que es calidad, cantidad, relevancia y modo, ¿ok? Como nosotros ya estudiamos. Entonces necesitamos escribirlo o necesitamos expresar justamente esto de, o sea, todas estas cosas que nosotros ya dijimos de cada premisa, de manera que cumpla todas las características de Grice, ¿sale? Por eso es también importante ponerlo de Grice. Y ahora, bueno, aquí nada más es como un resumen justamente en el borrador 1, que la fecha de la entrega es el sábado. O sea, yo ya les puse como que mi idea fue como, si tienen tiempo de adelantar, pues adelanten, ¿no? Porque pues estos temas ya se están juntando bastante y puede ser que tú digas, bueno, pues tal vez ya lo empiezo a hacer o así, ¿no? Entonces yo ya les habilité justamente el siguiente módulo por si quieren adelantar. Y en este borrador 1 justamente vamos a expresar todo lo que ya vimos en esos módulos, ¿no? En el módulo del esquema de Pescado, del modelo de Toulmin y de las máximas de Grice, ¿ok? Vamos a asegurarnos que nuestras premisas infieran la conclusión, como tratamos de hacer en el esquema de Pescado, asegurarnos que lo que decimos en cada premisa de hecho es un juicio crítico, como lo hicimos en el modelo de Toulmin, y expresarlo de manera clara, con relevancia y con verdad, como expresan las máximas de Grice. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer en el borrador 1 sobre el desarrollo. ¿Ok? Particularmente en el documento que les compartí del borrador, les pongo como la explicación de qué hacer en cada parte. Por ejemplo, les pongo la portada, qué hay que hacer en cada cosa, cuántas palabras tiene que tener, por ejemplo, el abstract. Esto ya lo vimos básicamente el aula anterior. Y vimos así que la portada tiene que tener esto, tal formato, tal. Procuren que el formato sea lo de menos, digámoslo así, ¿ok? Que nada más nos fijemos en el contenido, porque para eso es justamente seguir el formato. Y además, bueno, se los califico, por supuesto, pero bueno, el punto es justamente el contenido. Entonces aquí otra vez, recuperando la idea como para que se nos quede bien grabada, el borrador debe mostrar este proceso de inferencia, investigación y retórica. Es decir, el esquema de argumento permite identificar la inferencia de las premisas a la conclusión, o sea, mi postura, que es la conclusión. Cada premisa se explica o justifica por medio del modelo de Toulmin y se explica por medio de las máximas de Grice. Estas son las tres cosas que debe expresar nuestro borrador: la inferencia del esquema, la investigación del modelo y la retórica de Grice. ¿Y para qué? Básicamente lo que vemos en el siguiente módulo, eso sí puede ser algo que todavía no hayan estudiado, porque es el módulo que ya habilité, pero que puede ser que todavía no hayan estudiado porque se entrega hasta el sábado, que es la cohesión y la coherencia. La cohesión básicamente trata de esto que hemos dicho, que hay inferencia de las premisas a la conclusión, hay relevancia entre lo que se dice en las premisas o conexión entre lo que se dice en las premisas y la conclusión. Y la coherencia básicamente trata de que las premisas realmente tengan el sustento. Haz cuenta que el modelo de Toulmin realmente está justificando cada premisa. Eso es básicamente la coherencia, ¿no? Yo estoy buscando realmente fuentes confiables que justifiquen cada una de mis premisas. ¿Ok? Eso significa la coherencia. Entonces necesitamos tener las dos. Que cada premisa se justifique adecuadamente, pero además que todas las premisas en su conjunto me infieran la conclusión. ¿Ok? A veces nos faltan ciertos elementos que yo ahí les pongo o les sugiero para que realmente puedan inferir, no digan una cosa o sea, en las premisas y otra cosa en la conclusión. Muy bien, esto en general sobre
sobre el ensayo y por qué estos 3 elementos son importantes. Ahora les voy a hacer un poco como de cronograma o recordar el cronograma porque ya estamos en las últimas, realmente ya en los últimos momentos, ¿ok? Entonces, tenemos el esquema de pescado ya se entregó, el modelo de Toulmin se entrega hoy. Después, bueno, ya estudiamos a Grice, hicimos una infografía y también se entrega hoy. Si no la han terminado, bueno, todavía la pueden entregar hasta las 12 de la noche a tiempo. Y el borrador 1, ya lo tienen habilitado el módulo correspondiente, que es el módulo 11, pero se entrega hasta el sábado, ¿ok? Se habilitó este lunes, pero bueno, se entrega el sábado, ok, ahí va el borrador. Yo les voy a hacer algunas correcciones en caso de que las necesiten. Y a partir de eso, en el módulo 12, que se va a habilitar, también lo voy a habilitar mañana, por si quisieran adelantar, pero se entrega hasta el miércoles 15 de julio, van a hacer una autoevaluación, igual con mi evaluación, o sea, con mis correcciones que les pueda poner del borrador 1, ya mandarían en su momento, pues el ensayo final, ¿ok? Pero tienen que tomar en cuenta justo su autoevaluación, por eso tiene que ser como sincera, ¿no? Para corregir aquellas cosas que ustedes identifican que les hace falta. Y entonces también con los comentarios que yo les pueda hacer, pues enviar el trabajo final, ¿ok? En su momento. Entonces vamos a pasar por la autoevaluación y luego va a venir un módulo 13 que va a ser, digamos, el examen parcial del tercer parcial. Ese lo voy a habilitar el lunes 13, pero se va a entregar hasta el sábado 18. Ok, van a tener una semana para hacerlo. Igual va a ser por Flipgrid, porque lo que vamos a hacer es un discurso. Algo que ayuda bastante a poder como que asentar las ideas es justo exponerlas en público, ¿no? Decir, bueno, a ver, yo pienso esto, por esto, por esto. Además de que, pues es otra forma de exponer un argumento. Entonces nosotros lo vamos a hacer, va a ser un argumento corto. Ahí no van a tener que comentarle a sus compañeros, simplemente lo van a exponer digamos, en el video y ya, pero pues obviamente tiene que ser presentable, ¿no? Y decirlo pues de tal forma que realmente convenza. Tienen que procurar esto en su discurso. Ese va a ser su parcial 3 y después se va a habilitar el módulo 14, que ya es el último, en donde vamos a hacer un pequeño cuestionario porque vamos a ver un último tema que es parte del parcial 3. Todo esto es básicamente el parcial 3 desde el modelo de Toulmin. Y además se va a habilitar el Learning Outcome, que es parte del cuarto parcial o el parcial final, ¿cierto? ¿Alguien me puede decir, si yo no entrego el ensayo final, qué pasa? Reprobamos, excelente. Reprobamos, nos quedamos sin calificación. Muy bien, tienen 0, así, 0. Entonces va a ser muy importante que lo entreguemos. O sea, puede ser que saquemos, no sé, suponiendo, ¿no? Esperemos que no, porque pues si hacemos un borrador es para que, digamos, salgamos súper bien en el trabajo final. Pero suponiendo que sacas 7 en el trabajo final, eso no significa que sacas 7 en toda la materia. Simplemente lo entregaste muy bien y se te promedia con los otros parciales, ¿ok? Pero si no lo entregas, sí sacas 0 independientemente de lo anterior. Ahora, ¿cuándo se entrega el trabajo final? El miércoles 22 de junio. Perdón, de julio, ya no sé ni en qué mes estoy. El miércoles 22 de julio, ¿ok? Ya va a ser la última semana. No se va a permitir entregas tardías porque además yo ya voy a tener que enviar calificaciones en 2 días, o sea, las calificaciones finales en Unisoft, ¿ok? Recuerden que como es verano, la única calificación que se sube es la calificación final, ¿ok? Así, lo que sacaron del curso. Y eso se habilita creo que el 23 de julio. Entonces, pues lo que vayan a ver en Unisoft en su momento va a ser su calificación final, ¿ok? Y yo por correo les he estado, más bien apenas les envié el primer parcial, hoy en la noche les envío el segundo parcial, porque sí me tardé un poco más en calificar de lo que esperaba. Entonces, yo les califico, se los mando los del segundo parcial ahorita y entonces lo van a tener por correo, ¿ok?
Y bueno, esto es cómo vamos a ir. Con eso ya se acabaría el curso. Realmente falta muy poco. O sea, termina esta semana y luego 2 semanas y ya se acabó. Entonces yo les voy a ir habilitando las semanas antes de lo, o sea, haz cuenta que los módulos se los voy a ir habilitando antes por si quisieran adelantar, pero si no, ustedes vayan siguiendo en el módulo que estamos, ¿no? Aquí por si quieren, o sea, esto es una posibilidad que tienen en caso de que tuvieran tiempo, pero si no, pues vayan siguiendo igual el tiempo de los módulos. Pero, por ejemplo, la autoevaluación va a ser un tema muy chiquito, o sea, realmente se tardan como 20 minutos en estudiar el tema y en hacer la actividad también. Les pongo nada más como una autoevaluación, tienen que escribir un poco y listo. Entonces es tan cortito que dije, bueno, se me hace que les voy a habilitar mejor desde antes el módulo 13. Y entonces, si tienen más tiempo en esa semana, pues lo pueden hacer. Y si no, no. Ahí como ustedes quieran. ¿Va? Y entonces, bueno, eso es lo de la semana, bueno, de esta aula virtual. Si alguien tiene dudas, las puede hacer ahora, porque vamos a pasar a la sección de retos. Chan, chan, chan. ¿Alguien tiene alguna duda? También tengan en mente que siempre me pueden escribir por correo. O sea, por ejemplo, en el modelo de Toulmin, ¿no? Tienen dudas o en el ensayo, Miss, no lo entiendo, no sé cómo hacerlo, me falta esto, me pueden escribir. Yo les contesto, normalmente les contesto rápido, de hecho. Entonces, si tienen dudas también, pues no se me las pueden escribir. O si quieren, por ejemplo, alguna asesoría, nos podemos ver también por medio de aula virtual, o sea, personal. Y entonces yo les puedo ayudar con algún problema o sea, no sé qué tengan, ¿no? No sé qué hacer aquí, o no le entendía esto, o no sé cómo tratar mi tema, etcétera, ¿ok? Entonces me lo pueden solicitar y listo, yo les ayudo. Pues, muy bien. Entonces, vamos a empezar los retos. Y va. El primer reto, va a haber 2 retos este día, estoy de oferta. El primer reto va a ser, literalmente, vamos a ver las preguntas, incluso con la cantidad de décimas que pueden obtener. Y bueno, las van a tener que contestar abriendo su micrófono. O sea, aquí definitivamente es abriendo el micrófono. No se pueden, o sea, digamos, tiene que haber más de una persona contestando, no pueden contestar la misma persona 2 preguntas. Y luego va a haber otro reto que va a ser un Kahoot. Y ahí sí, las 5 personas que ganen en primer lugar se ganan pues décimas extra. Ok, bueno, pues entonces creo que todos ya entendimos cómo está, ¿verdad? ¿Están listos? Creo que ya están muy cansados. No me contestan, estamos todos así de Dios, que esto ya se acabe. No se preocupen, quedan 2 semanas. Ya casi termina esto. Bien. A ver, la primera persona que alce la mano va a obtener la respuesta, ¿ok? Entonces, va la primera pregunta. ¿Qué elementos tiene y para qué sirve el esquema de pescado en el ensayo? Zaira. Pues tiene, en la cabeza va la postura y en las espinas van las premisas, y esto sirve para identificar los temas o las premisas que se quieran tratar en el ensayo argumentativo. Muy bien, excelente, muy bien contestado. Excelente, Zaira. A ver, va la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son los elementos del modelo de Toulmin y para qué sirven en el ensayo? Rodrigo. Los elementos del modelo de Toulmin serían, a ver, primero sería la aserción. Muy bien. Si no mal recuerdo. Luego sería, bueno, te los puedo decir en español. Sí, claro. La garantía, bueno, la aserción sirve como tu permisa, por así decirlo. Uh-huh. Luego sería la garantía, que es como lo encuentras como la ley, por así decirlo. Uh-huh. Luego la
Raya, no recuerdo. No. ¿Cómo? ¿Cómo está eso? A ver, ¿alguien más alzó la mano? A ver, yo. Bueno, como dijo, primero es aserción, que es como lo que vas a defender, ¿no? Excelente. Después, la evidencia, que es como la información, o sea, así como los datos o cómo es. Excelente. Luego, es la garantía, que es como, como dijo también, las leyes o como las reglas de los que se basan los datos. Y luego es el respaldo, ¿no? El respaldo. Que es como el apoyo que tienes como científico. Y ya al final el cualificador modal. Excelente. Te falta uno, te falta la Ay, no sé. No. La reserva. ¿Qué dice? ¿La reserva qué es? Ay. ¿Te acuerdas la última? Te están ayudando en el chat. Muy bien, la reserva es básicamente el debate que te pueden hacer, la refutación, ¿ok? Y tú debes de poner también, pues, quién es el que lo dice, ¿no? Ahora, te falta la otra parte de la pregunta. ¿Para qué sirven en el ensayo? Bueno, en el ensayo es como para en cada premisa ir, pues, como respaldándolo, más o menos, y ya que puedas tenerlo como bien elaborado, o sea, cada premisa que tienes. Excelente. Que tenga, pues, respaldo. Tal cual. Muy bien, excelente. A ver, vamos con la siguiente pregunta. ¿Están listos? Va, dice. A ver, ni han visto la pregunta y ya me están poniendo. ¿Cuál es la diferencia entre garantía y respaldo en el modelo de Toulmin? A ver, Rodrigo, ahora sí. La garantía es como lo que está escrito, es que no sé cómo explicarlo. Sí, dilo con tus palabras. O sea, es que la garantía es como lo que está, lo que dice la ley, por así decirlo. Y el respaldo es en dónde está escrita la ley. Ok, muy bien. Recuerden que la garantía, o sea, muy bien, Rodrigo. A ver, la garantía puede ser, o sea, yo les puse la ley, por ejemplo, en el eje práctico, ¿cierto? En el video. Y creo que así era muy claro, ¿no? Decíamos, ¿dónde está escrita la ley de gravitación? Bueno, pues en este texto concreto de Newton, ¿cierto? La ley, en concreto era la ley ahí, pero puede ser una cita, puede ser un estudio, bueno, un experimento o un análisis cuantitativo, o puede ser que tomen, pues, no sé, como una frase, por así decir, ¿no? Así, no sé, las plantas son lo mejor del mundo. Bueno, pues esa idea la tomé de este estudio concreto y eso garantiza mi evidencia, ¿ok? Entonces, garantía no solamente tienen que ser leyes, sino que pueden ser cualquier tipo de contenido que esté expresado en un estudio. Y justamente el respaldo es, pues justamente qué estudio es ese y quién lo garantiza, ¿no? Muy bien, Rodrigo. Pues a ver, vamos con la siguiente pregunta, que va así. Dice, ¿Se puede volver a participar? Pues preferentemente no, porque prefiero que participen más. ¿Ok? Pues ya si nadie se la sabe, tú participas. Ok. ¿Cuáles son y cómo se aplican las 4 máximas conversacionales, de Grice en el ensayo? ¿Cuáles son y cómo se aplican las 4 máximas conversacionales?
¿Quién quiere participar? ¿Alguien? Muy bien, pues yo creo que Zaira vas a tener que volver a participar. Es calidad, cantidad, forma y creo que ya no. No, son cuatro. Era muy forma, ¿no? No. A ver, voy a dejar que Delmar participe, ¿ok? Sí. Son 4 y serían calidad, cantidad, realidad y modo o forma. Excelente, muy bien. Te faltó la de realidad, Zaira. Muy bien. ¿Y cómo se aplican en el ensayo? Pues con la de calidad se tienen que decir cosas que sean verdaderas y de las que se tengan pruebas. En el caso de la cantidad, no puedes decir como cosas de más, pero tampoco puedes omitir cosas que sean necesarias para validar lo que estás diciendo. En el caso de la realidad, todas las como proposiciones que hagas deben ser relevantes, no tienes que meter cosas que no tengan que ver con el tema. Y en el caso del modo, no, pues básicamente es que no debemos ser ambiguos o como revolver la información. Ok, excelente, muy bien, Delmar. Gracias. Pues muy bien, vamos con la siguiente. Recuerden que son 4 y todas tienen que ver. La cosa es expresar de mejor manera las cosas que tú quieres comprobar. Eso es básicamente la esencia de las 4 máximas, ¿no? Que se plantean en un principio, que es: di las cosas de tal forma que se te entienda y que digas todo lo que tienes que decir y que sea verdadero. Vamos con la siguiente pregunta, que dice: ¿cómo deben relacionarse las premisas con la conclusión? A ver, ¿alguien? ¿Cuál es la relación de las premisas con la conclusión? A ver, oigan, ¿los demás están dormidos o qué onda? Ok, a ver, Mariel. Creo que la relación que tenía que tener la premisa con la conclusión era que... Ahí se me fue la palabra. Era Ay, Misia, se me fue la palabra. A ver, dilo con tus palabras, no importa si no es exactamente la palabra, pero ¿tú qué crees que tenga que ver premisas y conclusión? ¿O no tienen nada que ver, tienen que relacionarse de alguna forma o cómo? Ay, pues se me olvidó todo lo que iba a decir. Me ponía en la mente y ya se me sumó. Bueno, no te preocupes. A ver, entonces, Zaira. Mejor que participe otra persona. Muy bien. A ver, Zaira. Pues de las premisas se infiere la conclusión. Excelente. ¿Lo puedes trabajar un poco más? Dependiendo del orden de las premisas, es si la conclusión es... Ay, no sé. O sea, que si se cumplen las premisas, la conclusión es verdadera, es un argumento válido. No sé. Ok, a ver, voy a plantear de otra forma la pregunta, ¿ok? Va así. ¿Por qué en el ensayo es importante trabajar las premisas o exponer el fundamento de cada una de las premisas? Para tener para tener un argumento válido en la conclusión, para poder concluir correctamente, que sea cierto lo que concluye. Excelente. Justamente esa respuesta es la que se expone, o sea, la respuesta de la pregunta, ¿ok? Porque, ¿cómo se relacionan? Porque si yo la premisa
no la estoy justificando o no tiene nada que ver con mi postura o mi conclusión, entonces estoy cayendo en una falacia. Es súper importante que las premisas no solo se fundamenten en sí, sino que además tengan una conexión con la conclusión, porque así estoy haciendo un argumento válido y no es una falacia. ¿Ok? Digamos así que para evitar una falacia. Y vamos con, creo que todavía hay una última pregunta. Sí, va una última pregunta. Esta cuenta 6 décimas. ¿Ok? Entonces, la pregunta va así. ¿Qué relación tienen? O más bien, en el ensayo, ¿qué cosas, cómo se relacionan o qué tiene que ver el tema de argumento, falacia, esquema de pescado, modelo de Toulmin y máximas conversacionales? O sea, que es básicamente lo que hemos visto en esta aula virtual. A ver, Shohani. O sea, no entendí bien la pregunta. ¿Se refiere a como las palabras que las relacionan o como... No, cada uno de los temas. O sea, cómo los temas los relacionamos en el ensayo. Bueno, o sea, por ejemplo, si tú ya tienes como tu postura para el ensayo, entonces vas haciendo como por partes, ¿no? Entonces el argumento y todo, por ejemplo, el esquema de pescado te ayuda como a unirlo en el sentido en el que tienes tus premisas, las vas desarrollando y tienes también tu postura ahí, entonces ya como que ordenas más la forma en la que puedes estructurar tu ensayo. Igual pues el modelo de Toulmin es como también le agrega ese orden porque vas diciendo como, bueno, encontrando como respaldo a tus ideas y a lo que quieres exponer para que ya después, o sea, al final tu argumento pues sea válido y, o sea, tenga una buena conclusión, o sea, todo esté coherente, ¿no? Excelente. Pues muy bien, Shohani. Muy bien expuesto. Muy bien, vamos a pasar a la última parte que también ahí les voy a tomar asistencia, ¿ok? O sea, con el Kahoot les voy a tomar asistencia. Pueden no tener las respuestas todas correctas, pero sí con participar ya ganan su asistencia, ¿ok? A menos que alguien tuviera problemas de cualquier tipo, me escribe en el chat y entonces yo considero su caso, pero si no, pues participen en el Kahoot, ¿ok? Entonces ya se los voy a poner. Se deben meter a kahoot.it y ahorita les pongo exactamente cuál es el código. Todavía no se los comparto, bro. A ver. Ahí está. El código es 541668. Ok, solamente, por ejemplo, Danis, sí pónganse apellido. ¿Alguien más tiene apellido igual? Carla, bueno, pero ya vi que Carla Trejo se puso apellido muy bien. Creo que son los únicos repetidos. Ándale, Elizabeth también. Elizabeth también tienen, creo que son 2. A ver si es cierto, alguien se puso código de la sala como nombre, no sé cómo voy a adivinar quién es. Si no, sálgase y vuelvas a meter, pero con su nombre verdadero.
A ver, tengo 23 jugadores y somos 26 en la clase. Oh, ya. Bueno, si de repente, o sea, pero ya te metiste, Jime, o no. Si no, nada más ve contestando, si no, aquí en el chat, pero va, te considero. O sea, si tienes problema, listo. Ah, va. Entonces, a ver, ¿quién falta? Dígame quién falta de meterse a Kahoot. Ok, nadie, entonces voy a empezar en 3, ¿ok? 1, 2, 3. Primera pregunta. ¿Qué pasa si no entrego el Learning Outcome? Rojo, se promedian las actividades de los 3 parciales anteriores. Azul, repruebo aunque tenga todas las actividades. O amarillo, no pasa nada, no tiene valor. Excelente. Muy bien, solo hubo una respuesta incorrecta. Pero, pues justamente lo que pasa es que repruebo todo, 0. O sea, en Unisoft saca 0 en la materia. Entonces es muy importante que envíes la actividad. Muy bien, vamos con la siguiente. Dice así, ¿qué día es el límite para entregar el Learning Outcome? Jueves 23 de julio, rojo, azul viernes 24, miércoles 22 de julio o verde, no se entrega nunca. Aquí fue medio tramposo porque realmente los días se parecen mucho, pero recuerden que nuestras fechas de entrega casi siempre son miércoles o sábado. Entonces, pues ya con darle en miércoles, ya daban, ¿ok? Va a ser el miércoles 22 de julio, que es básicamente en 2 semanas. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice, un argumento es... Rojo, un ejemplo a partir de ciertas circunstancias. Azul, una inferencia a partir de ciertas premisas. O amarillo, una oración con sujeto, verbo y predicado. Excelente, una inferencia. Aquí, en el amarillo, una oración con sujeto, verbo y predicado. ¿A qué nos referimos de las 3 operaciones del pensamiento? ¿Se acuerdan cómo se llama? Juicio. Excelente. Fue Shohani, ¿verdad? No, soy Zaira. Ah, Zaira, perdón. No, vi rápido el nombre nada más. Muy bien, justamente, la respuesta amarilla era un juicio y la respuesta azul es un argumento o un raciocinio. ¿Ok? Y la roja, pues definitivamente no era, simplemente es un ejemplo, pero un ejemplo es eso, un ejemplo. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta que dice así. Una falacia es, rojo, un argumento verdadero a partir de ciertas premisas, azul, una oración que no tiene verbo, o amarillo, una inferencia incorrecta, pues tiene elementos falaces. Excelente, muy bien. Justamente es una inferencia incorrecta que tiene elementos falsos. ¿Ok? Es decir, no se llega a la conclusión por medio de las premisas. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Solamente hay un tipo de falacia. Azul, verdadero, rojo, falso. Excelente, es falso. Hay un montón de falacias, ¿no? Yo apenas les expuse como 15, 4 tipos, pero como 15. Entonces, pues hay un montón de falacias, ¿no? Aunque ciertamente se le llama falacia cuando de las premisas no se pasa a la conclusión, el tipo de elementos falaces que tienen las premisas, digámoslo así, distingue un montón de
de tipos de falacias. Vamos con la siguiente. Dice así. Si mis premisas no infieren la postura o conclusión, entonces es un argumento bien hecho. Azul, verdadero, rojo, falso. Excelente, es falso. Si mis premisas no infieren la postura, pues entonces es un argumento falaz, ¿cierto? Más que un argumento bien hecho. Si se infiere la postura de las premisas, entonces sí es un argumento bien hecho. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué elementos se consideran para encontrar una falacia? Rojo, la relevancia solamente. Azul, la relevancia, la estructura, la suficiencia y el orden. O amarillo, la estructura solamente, pues a la lógica no le interesa el contenido. Excelente, es estos 4 elementos sobre todo que tienen que ver con justamente los tipos de falacias, ¿no? O la relevancia, o la estructura, o la suficiencia de información, o el orden, o digámoslo así, la ambigüedad puede ser en la que se estructuran los elementos. Vamos con la siguiente pregunta. Dice así, ¿verdadero o falso? La escritura en prosa es la escritura propia de la poesía. Azul, verdadero, rojo, falso. Aquí yo creo que los confundí, pero a ver, propia de la poesía no es la prosa. Justamente digamos así que son contrarios. La prosa es la forma cotidiana de escribir o de expresarnos. Digamos que yo ahorita, si estuviera escrito lo que estoy diciendo, estaría en prosa, porque yo no estoy fijándome en la estructura, en digamos, en que combinen las palabras o en que tenga un número específico de letras. En cambio, yo estoy hablando, digámoslo así, libremente, ¿no? Entonces, eso se llama prosa y así están escritos pues, los libros, los ensayos, los papers. Y la poesía sí tiene una estructura muy específica. Entonces, básicamente son contrarios la prosa y la poesía. Y nosotros vamos a escribir en prosa el ensayo. Ok, vamos con la siguiente pregunta, ¿ok? Dice así, ¿cuáles son las máximas conversacionales? Rojo, calidad, cantidad, realidad y modo. Azul, cantidad, calidad, cualidad, cantidad y magnitud. O amarillo, forma, modo, cualidad y magnitud. Rojo, excelente. Calidad, cantidad, realidad y modo. Básicamente lo que decimos tiene que tener esto, ¿no? Ah, se trabó tu pantalla, no te preocupes. Solo espera un momento y si no, recárgalo y pues vuelves a meterte y yo veo pues que hayas contestado todas. Entonces, justamente estas son las 4. Vamos con la siguiente, que ya es la 10. ¿Verdadero o falso? El principio de cooperación conversacional consiste en darse a entender lo mejor posible y en la mejor medida. Azul, verdadero, rojo, falso. Excelente, sí. De hecho, las 4 máximas conversacionales surgen a partir de este principio de cooperación. O sea, que trata de decir, oye, cuando tú me digas algo, dímelo de tal forma que te vaya a entender, ¿no? O sea, es decir, y yo voy a tratar de hacer todo lo posible de entenderte. Pero justamente en este pues sentido de darnos a entender, surgen las 4 máximas. Muy bien, vamos con la última pregunta. Dice así, un ensayo es un escrito donde dices lo que piensas sin estructurar las ideas. Azul, verdadero, rojo, falso. Falsísimo. Justamente lo que hemos dicho es básicamente no. Tienes que estructurar las ideas. O sea, un ensayo
es justamente una oportunidad de estructurar tus ideas. Si no, es nada más un comentario, un diario, donde puedes poner las cosas un poco más desordenadas, pero en un ensayo se tienen que organizar las ideas a fuerza. Muy bien, vamos a ver quién ganó este reto. Tenemos a Jai, a Nayavi y en primer lugar a Hugo. Muy bien. Y bueno, ahorita van a aparecer Zaira y Viviana en cuarto y quinto. Voy a anotar los nombres. Excelente. Pues muchas gracias, chicos. No sé si haya dudas todavía o no. Si no, bueno, pues ahora es el momento. Tal vez si alguien al final también se quiera quedar. Pero si no, eso es todo por hoy. Y bueno, recuerden que la próxima semana tenemos, o sea, hasta hoy se acabaron las aulas virtuales obligatorias. Si alguien quisiera asistir a la última aula virtual que es opcional, puede hacerlo. ¿Ok? Eso va a ser el próximo miércoles a las 8 de la noche. ¿Sale? ¿Va? ¿Bien o no? Perfecto. Pues eso es todo, chicos. Entonces ya se pueden ir y pues opcionalmente nos veremos el próximo miércoles. Bye, bye.